entre la alcaldía de Bogotá, es decir, la ciudad, y los camioneros que traen y que sacan la carga desde Bogotá, ha puesto de presente un enorme problema nacional que no fue atendido por el gobierno de Juan Manuel Santos, como tantas cosas. Tenemos un parque automotor vetusto, esa es una realidad, lo que implica unos costos gigantescos. El que ha tenido un vehículo viejo, cualquiera que él sea, carro, con mayor razón si es más grandecito y con mayor razón si es un camión, sabe lo que es el costo de mantener un carro viejo, en repuestos, en cuidados, en problemas, inclusive en el combustible que se consume. Eso es inaudito. Y con ese costo tiene que correr, con ese fardo a cuestas tiene que correr la producción nacional y las exportaciones de Colombia. Se daba el dato, no hace mucho, quisiéramos verificarlo, que transportar una tonelada desde Bogotá, donde está el gran centro industrial de Colombia, por una de esas equivocaciones históricas que también hemos cometido, y Buenaventura, vale lo mismo que entre Buenaventura y el Japón. Sencillamente no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Pues porque no tenemos carreteras y porque tenemos el parque automotor camionero que todos conocemos. Y la pregunta es, ¿esto por qué no se resolvió? Piensen ustedes por un minuto que en la época de Juan Manuel Santos no se hubieran robado toda la bonanza petrolera y hubieran dejado algo para recomponer el parque automotor y para tener un parque automotor razonable, con vehículos de 2, 3, 4, 5 años. ¿Cuánta sería la eficiencia en el transporte de carga en el país? ¿Cuánto menos los costos? ¿Cuán feliz sería la vida de los camioneros mismos y la vida del país en su conjunto? Pero no hicimos nada, absolutamente nada. Y la señora Claudia López, sin proponérselo, se encuentra este problema. No puede dar su brazo a torcer porque no puede renunciar a la defensa de la salud pública. Y en eso la entendemos. La gente no se puede seguir muriendo de afecciones pulmonares y dificultades respiratorias por cuenta de unos camiones vetustos que entran al corazón de Bogotá y que la llenan de partículas y que la llenan de gases contaminantes. Eso no puede suceder. Pero el camionero también tiene la razón. ¿Y a mí por qué no me han resuelto el problema? ¿Cuántas veces me hablaron de la chatarrización, de créditos que debía tener, de ventajas que debía tener para cambiar mi carro vetusto, que es un problema, también es un problema para mí, por un camión nuevo, de última generación, que me alivie los costos, que me mejore la vida y que me permita ser más eficiente en un elemento que es definitivo? Esa, desde luego, no es la única equivocación que hemos cometido. En Colombia tuvimos, los de mi generación lo sabemos bien, un sistema de transporte por ferrocarril muy avanzado para la Colombia de entonces. Acuérdense lo que eran los ferrocarriles o el ferrocarril de Antioquia y los ferrocarriles en todo el país. Eso lo dejamos acabar. Lo recuperamos. Estamos haciendo cositas, pequeñas cosas para tratar de arreglar una ruta férrea que es también indispensable y que es esencial por su eficiencia y por su capacidad competitiva. Y el río Magdalena, ni hablar. Todo el gobierno de Santos se pasó en estas cosas y entonces el contrato y el no contrato y Odebrecht y no Odebrecht, y ahí tenemos un río completamente ineficiente, que es un regalo que Dios nos dio porque es un río que va por todo el corazón de Colombia y el agua es gratis y rueda. Un río bien utilizado sería un elemento fundamental para arreglar el problema del transporte desde Bogotá y desde las grandes concentraciones urbanas del centro del país hacia las costas. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿y por qué está la gran industria colombiana no en los puertos como habitualmente sucede? Miren, hagan un repaso de lo que es el mundo y verán que los puertos son los lugares de mayor actividad industrial. ¿Por qué nos vinimos a Bogotá? Porque creamos una industria enfocada al comercio local, al comercio
del centro del país y de Bogotá en particular, olvidándonos de la competencia externa y olvidándonos de que los puertos son el camino para ir al exterior y para traer la carga del exterior. Nos olvidamos de ese pequeño detalle y pusimos el centro industrial en Bogotá a 1000 kilómetros de la costa atlántica y a no sé cuántos de la costa del Pacífico, remontando unas cordilleras en un parque automotor, además en desuso. ¿Cuántas equivocaciones cometidas? ¿Cuántos errores en la concepción del país? ¿Cuántos son los industriales colombianos, como los de Acesco, por ejemplo, que se fueron a poner su industria donde tiene que estar, en la costa atlántica, a orillas del río Magdalena y a las puertas del océano Atlántico, que es la ruta para salir hacia los Estados Unidos y Europa y al mundo entero? ¿Y cuánta es la industria que se ha puesto en la costa del Pacífico? Eso no existe, no existe. La costa del Pacífico se la entregamos a nadie. El desarrollo industrial de Cali, y Cali sigue separada del Pacífico por una carretera prácticamente impracticable y una llegada dificilísima al puerto de Buenaventura. Hemos cometido demasiadas equivocaciones, hemos perdido demasiadas oportunidades. Y en esta discusión entre la alcaldesa y los camioneros tienen razón los dos, los dos. La alcaldesa porque no puede permitir que maten a la gente en Bogotá los efectos contaminantes de un parque automotor vetusto. En eso tiene toda la razón la alcaldesa Claudia López. Tiene toda la razón y eso es inamovible. Y el camionero también tiene la razón y dice, yo tengo un camión viejo, no por afición a las cosas viejas, yo no soy coleccionista de antigüedades, sino que soy un hombre que trabaja con lo que me dejan trabajar. Y los gobiernos pasados, los de Juan Manuel Santos, me prometieron un proceso de chatarrización y de créditos reales y efectivos para que yo pudiera cambiar mi camión. No me lo dejaron cambiar y ahí estoy, pegado a un camión viejo al que no quiero estar pegado. Eso no es un deporte para mí. Tengo muchos gastos en repuestos, soy muy poco eficiente, tengo muchas dificultades. Quisiera tener un camión de última generación. ¿Por qué no lo tengo? Porque la plata del país se la robaron y se la dedicaron a otras cosas. El país ha estado de espaldas a su desarrollo, ha estado de espaldas a su futuro. Con el señor ministro de Industria y Turismo, discutíamos ahora el tema y nos contaba las muchas cosas que están tratando de hacer en el gobierno. ¿Hay un propósito nacional exportador? ¿Lo hay realmente? Es un tema que tenemos los colombianos metidos en nuestra conciencia. Ahí ha faltado liderazgo y ha faltado realismo también. Él nos hablaba de la baja en la carga impositiva para muchas empresas, sigue siendo tremendamente alta, mucho más alta que la tasa impositiva que tienen los empresarios norteamericanos, y así no se puede competir, es imposible competir. Y los problemas de logística y los problemas de transporte, los problemas de toda índole para unas exportaciones que están mal concebidas con una industria anclada en los grandes centros urbanos, en Bogotá, en Medellín, en Cali, y no en los puertos como debiera ser. El país hay que repensarlo en sus temas esenciales y tenemos que resolver el problema del transporte por carretera con un parque automotor nuevo. ¿Cuánto vale eso? ¿Quién lo sabe? En todo caso, con la bonanza petrolera hubiera sido suficiente, oportunidades que se perdieron, todo se fue en mermelada, todo se fue en corrupción, y el país ahí está a la deriva con un problema y con un conflicto entre camioneros y la alcaldía, donde por desgracia tienen razón los dos. Y cada uno tiene que defender lo suyo, y la alcaldesa tiene que defender a Bogotá, y los camioneros están defendiendo su porvenir porque están dispuestos, lo han dicho varias veces, a cambiar su viejo camión por un camión nuevo. Pues ¿quién no está dispuesto a hacer ese negocio? Pero no ha habido una política eficiente en ese sentido. Los ferrocarriles apenas se hace alguna cosa por defenderlo, y el río Magdalena ahí sigue, esperando que alguien se compadezca de lo que pudiera ser una ruta definitiva para el transporte de carga en Colombia. Colombia, de espaldas a su realidad, esa es la dolorosa verdad que estamos percibiendo.